Hola chicos, espero se encuentren bastante bien. Como pueden ver, estoy dentro de un castillo y vaya que me costó trabajo llegar hasta aquí y poder desenvolverme con las personas que son dueñas de este castillo, ¿ok? Entonces, quiero ser rápido con lo que les voy a decir, pues tengo que ir a vigilar que las personas estén haciendo su trabajo como debe de ser, ¿ok? Tal vez suena feo decirlo en esas palabras, pero es la realidad de esta época. Recordemos que estamos o que estoy en la Edad Media. Entonces, que las cosas sean un poco diferentes a lo que ustedes están viviendo en su actualidad. Para mí esto es mi actualidad. Recuerden que viajé en el tiempo y tuve que deshacerme de todas mis cosas, de mi casco, de mi ropa de viajero, de todos mis aditamentos para pasar desapercibido y poder infiltrarme en este tipo de vida. Ahora les voy a resumir en una sola palabra todo el gobierno, todo el sistema político, el sistema social y el sistema económico de esta época. Se resume en la palabra feudalismo. Entonces voy a darles las características del feudalismo, también de la sociedad de este entonces y de las actividades económicas que hacían las personas para poder llevar una vida que no estuviera tan en la miseria, ¿ok? Entonces, prepárense. Recuerden que hubo antes de esto invasiones hacia Roma, el Imperio Romano cayó, muchos grupos llamados los bárbaros gobernaron y dominaron todo ese territorio que antes era de Roma y estas personas se apropiaron de la religión cristiana. Entonces, todo esto tuvo relación con la iglesia, no la iglesia como un lugar, sino la iglesia como un sistema de dominio, un sistema religioso, un sistema incluso político, tenía mucho que ver y al final del video lo vamos a averiguar, ¿ok? Bueno, como ustedes podrán saber, si llegaron a ver la película de La espada en la piedra, se desarrolla prácticamente en esta época. Y en esa película vemos que hay reyes, que hay caballeros, que hay campesinos. Cada una de esas personas tiene un estatus o un nivel en nuestra sociedad, en la sociedad en la que yo me encuentro en esta época. Se las voy a explicar, pero antes necesito decirles que para poder vivir aquí se necesitaba un contrato. Es decir, la persona que tenía más dinero era la dueña de todo, o al menos la que se encargaba de todas las cosas que había. Y las personas que estaban en la vil pobreza y que no tenían ni siquiera algo que llevarse a la boca, debían de hacer un contrato donde le cedían todos sus derechos a la persona que estaba encargada de las tierras. Esto se le llamaba contrato feudal. Lo pueden ver con más detalle en su libro de texto, ¿ok? Está, la verdad, muy interesante cómo pueden haber estas cosas desde estos tiempos. Les voy a explicar ahora la forma de la sociedad o cómo era la jerarquía. Pueden hacerlo en una pirámide. De hecho, creo que su maestro les dejó una actividad acerca de ello y esto que les voy a decir les va a servir mucho. Pueden hacer su pirámide y en el primer nivel, así hay un piquito aquí en esta parte, estaban los reyes, quien eran los que gobernaban todo el territorio y los que eran dueños de todas las extensiones de toda la tierra. Entonces ellos estaban en la cúspide, eran lo máximo. Luego de ellos tenemos a los señores feudales y se les llamaba así porque ellos estaban encargados de los feudos, o sea, de las tierras de los reyes. Y estas personas, los señores feudales, tenían ciertos privilegios por estar a cargo de las tierras de los reyes, precisamente. Y para ser uno de ellos debían de ser personas de mucha confianza del rey y pues que tuvieran dominio sobre las demás personas para que no se les saliera nada de control y pudieran darle sus tributos o sus riquezas al rey, lo que le pertenecía y pues ellos recibían cierta parte de eso. Ahora, es muy importante que les mencione que desde estos tiempos ya estaba en la iglesia, no la iglesia como un edificio, o tal vez sí, pero cuando nos referimos a la iglesia nos referimos como un sistema social. Y en esta pirámide, en el tercer nivel, tenemos a los clérigos, que eran personas que pertenecían a la iglesia y que recibían una parte de las ganancias que generaban esas tierras. A esas ganancias se les llamaba diezmo, que servía para mantener a la iglesia y a todas las personas que vivían o estaban ahí.
En el nivel número 4 tenemos a los caballeros, esas personas valientes, fuertes, que se encargaban de ir a la guerra. Se les empezó a llamar de esta forma porque iban a caballo, entonces por eso se les llamaba caballeros. Al principio eran muchos, pero después iban siendo menos. Entonces ya no era tanto ser caballeros por andar a caballo, sino porque era como todavía algo de prestigio llamarse de esa forma, y solamente las personas que iban heredando. Si mi papá fue caballero, yo tenía que ser caballero y mis hijos tenían que ser caballeros, y eso nos daba cierta importancia dentro de el feudalismo. Por último están los campesinos y los siervos. Estas personas estaban en el último nivel de la pirámide y eran, como se dan cuenta, una pirámide, su base es más ancha, entonces eran la mayor cantidad de la población, los campesinos y los siervos. Estas personas estaban dedicadas de lleno al campo, a la agricultura, que fue una de las actividades más importantes de esa época. Y vaya, estas personas eran muy pobres y tenían que hacer esos contratos para poder vivir de una forma mejor, entre comillas, porque tenían horarios muy cansados, muy ajetreados, y vaya, no podían progresar, no podían llegar a ser tal vez un caballero o llegar a ser un señor feudal, mucho menos llegar a ser un rey. Y de esta forma es como se sostenía. Ellos eran la base de la pirámide, la base de la sociedad, la gente trabajadora de aquel entonces. Ahora, la principal actividad económica fue la agricultura. Esto, como ustedes saben, la agricultura ha sido la base de la economía y en esta época no fue la excepción. En este caso, las personas se dedicaban a eso, a cultivar, a labrar las tierras de los señores feudales. Si sembraban maíz, recogían el maíz y le daban una pequeña, muy pequeña cantidad a ellos para que pudieran sobrevivir y pudieran seguir trabajando, ya que pues no había tele, entonces las familias eran muy grandes. Ahora, algo muy importante que debo mencionarles y espero que ustedes en su actualidad lo estén valorando, es que los niños de esta época no tenían todos los privilegios y los derechos que ustedes tienen. A los 8 años ya se dedicaban a cuidar que borreguitos, que ovejitas, cosas así, para ayudar a sus familias a llevar el sustento a la casa. Cuando los niños cumplían 10 años, ya podían dedicarse a labores del campo como sus padres. ¿Se imaginan que ustedes o alguien tal vez de quinto ya tuviera que estar trabajando y arando la tierra y preparando el campo para cultivar? Es algo desgastante, es una actividad muy cansada, y la verdad a mí me da tristeza ver a todos los niños trabajando, pero son las condiciones que había en esta época. Y ahora, las niñas desde los 5 años ya trabajaban en labores domésticas, limpiaban las casas de aquel entonces, y vaya, todos los cuidados de la casa ya los hacían las niñas de 5 años. ¿Pueden creerlo? De verdad, cuando veo este tipo de cosas me parte el corazón. Ahora se imaginarán dónde pude conseguir la ropa que traigo puesta. Pues resulta que hay unos pequeños talleres artesanales donde se encargan de fabricar zapatos, ropa, todas las cosas de uso común, de uso cotidiano. Los podíamos encontrar en estos talleres. Únicamente los pueden adquirir las personas que tienen pues los mínimos recursos para poderse vestir y poder desempeñar sus actividades. Las personas ya de la nobleza podían traer ya artefactos más elaborados, tal vez alguna pulsera, tal vez armas, cosas más sofisticadas y cosas más necesarias para su estilo de vida. Cuando llegamos al siglo X, el comercio aumentó muchísimo y se volvió una de las actividades económicas más importantes. El comercio ya se tenía relación no solo aquí en Europa, sino traían productos de Asia. Entonces eso fue el boom en su época. Ya podíamos conseguir joyas, ya podíamos hacer otro tipo de negocios, y esto ya se hacía en algunos mercados. De esa forma podíamos conseguir otro tipo de cosas que tal vez en el territorio donde vivimos no se puede encontrar. Ahora, a raíz de que los bárbaros gobernaron gran parte de lo que era Roma,
la Iglesia Católica también tuvo relación en eso y se dedicaron a tener ciertas medidas en las actividades diarias. Por ejemplo, si un bebé nacía, ellos se encargaban de todo ese proceso. Cuando alguien moría, también ellos se encargaban de ese proceso, como los bautizos, cuando nace un bebé, y los velorios, cuando alguien se muere. Entonces, desde esa época ya tenemos todas esas costumbres, por así decirlo, que la Iglesia Católica tuvo que poner ahí en cada uno de esos actos. Y su poder era tan alto que incluso ellos podían elegir o podían coronar al siguiente rey. No era de que, vamos a votar y vamos a elegirlo. Para empezar, los reyes eran por familias y mi papá fue rey. A mí me tocaba ser rey y a mis hijos les tocaba ser reyes de esa forma, pero ellos, la iglesia o los papas en aquel entonces, que eran el máximo líder de la iglesia, era quien le ponía la corona al rey. ¿Se imaginan el poder que tenía la iglesia en ese entonces? Otra de las características importantes de la iglesia es que las personas que vivían en la iglesia como tal se les llamaba monjes y monjas. En este caso, los lugares donde vivían ellos eran los monasterios, y estos lugares eran muy importantes porque ahí estaban guardados todos los libros que se habían escrito hasta esa época, y se encargaban de copiarlos a otros idiomas y también de copiarlos, tal vez si ya estaba muy deteriorado el libro, lo pasaban a un material nuevo para que pudiera durar más tiempo. Solo que en esa época no todos tenían acceso a la información como ahora. Entonces imagínense el mal uso tal vez que se le podía dar si tenían un libro y decían, no, es que tú no lo puedes leer, pero aquí dice, y tal vez incluso podían inventar cosas que no los decía ahí, pero se los decían a las personas del pueblo para tenerlas en su poder y en su dominio. Cuando los líderes de la iglesia se dieron cuenta que había personas que no seguían sus órdenes o sus instrucciones, tuvieron que tomar medidas drásticas. Y lo que hicieron era perseguir a las personas que no compartían sus creencias o sus principios. Por este motivo, en el año 1231 fundaron algo llamado la Inquisición, que se encargaba incluso de matar a las personas que no tuvieran las mismas convicciones o las mismas creencias que la iglesia. ¿Se imaginan qué impacto pudo tener esta situación en esta época llamada la Edad Media? Bueno, creo que alguien viene. Espero esta información les sea muy útil para sus estudios y bueno, espero verlos en la siguiente ocasión. Espero que haya una siguiente ocasión y que no me descubran, porque si me descubren, entonces nos vemos pronto.